Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando el libro de Efesios. Hoy vamos a ver la clase 11. Vamos a ver la primera parte de lo que es la armadura espiritual. Recuerda que esto es una epístola. Epístola en griego es la palabra griega de lo que significa carta. Así que ha sido una carta enviada desde el apóstol Pablo hacia los que vivían en la ciudad de Éfeso. Y tiene un contenido muy particular, muy especial, muy personal. Es una revelación de Dios acerca del plan de Dios por toda la eternidad, la iglesia incluida, el comportamiento actual del creyente en el mundo en que vivimos. Y hoy nos revela también lo que sucede a nivel espiritual que no se ve con ojo humano. Por eso es importante leer la palabra de Dios y entender todo el concepto de lo que nos está diciendo. Así que una carta que tenemos que descubrir más al escritor, los destinatarios, el contexto por el cual se escribió, el propósito por el cual se escribe. Todo eso nos ayuda para que podamos tener una buena interpretación. Recuerda que es un encadenamiento de clase una tras de la otra. Es como, bueno, algo que no te puedes perder si anteriormente hay alguna clase que te ha faltado, pues vuelve allí, estúdiala para después continuar con el resto. Te va a ser de mucha bendición así para que no te olvides lo anterior. Una clase lleva a la otra, por eso es tan importante. Si tienes preguntas, escríbela a pastoricre@gmail.com y ahí te estaré respondiendo cada una de ellas que son importantes para que uno pueda aprender. Haciendo preguntas aprendemos mucho. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 6. Desde el versículo 10, vamos a leer hoy hasta el versículo 15, 16, dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Y ahí después aparece una descripción acerca de lo que es la armadura espiritual. Pero presta atención a esta introducción que nos hace el apóstol Pablo, porque hay una verdad que tenemos que aprender. En la actualidad hay mucho contenido. Tú vas a una librería cristiana o internet mismo, buscas libros acerca de guerra espiritual y vas a encontrar de todo y de muchos puntos de vista, y algunos hasta parece que abres el libro y salta un demonio ahí a la vista. Es tremendo. Entonces, bueno, tenemos que prestar atención qué es bíblico y qué no es bíblico, qué está en la palabra de Dios y qué está más bien basado en la experiencia, en lo que uno ha visto, en lo que le contaron. Tenemos que ser bíblicos. Por eso es importante ir a la palabra de Dios y entender qué es lo que nos está diciendo. A ver, nos está describiendo una realidad espiritual invisible por el cual nosotros todos los días nos enfrentamos a esa realidad. Y el enemigo no son las personas, es Satanás y su ejército que está organizado. Satanás no puede ser omnipresente porque él no es Dios, así que él no puede estar en todos lados. Por lo tanto, puede que alguno esté reprendiendo al diablo, pero en otro lado estamos reprendiendo al diablo, pero tal vez no es el diablo que está ahí en ese momento, sino están los demonios, aquellos espíritus malos que vienen de parte del diablo. Así que bueno, echarle al diablo, echar al demonio, se tiene que ir igual porque estamos haciéndolo con autoridad espiritual. Pero la realidad es esta: el diablo no es omnipresente, tampoco es omnisciente. Él no sabe los pensamientos nuestros. Vela el reflejo en nuestra conducta, en nuestra manifestación, con nuestros ojos, la boca, los gestos. Él sí puede ver eso, pero ¿qué pensamos? Solamente el Señor lo sabe. Él sí lanza dardos de fuego en nuestros pensamientos, pero el resultado después pasa a nosotros con el Señor. A ver, ¿qué hacemos con esos ataques que tenemos? Así que aquí nos dice, frente a todo esto debemos fortalecernos. Hay una fuerza especial que viene de parte del Señor, y esto no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Si vas a libros de psicología, estudios sociales y demás,
No te van a decir que una persona está endemoniada, te van a decir que tiene un problema con su personalidad, doble personalidad, alteraciones y muchas otras cosas más. He visto algunos videos de algunos jóvenes que habían estado endemoniados y los que presentan esto aún en las noticias de la televisión se mataban de risa por esa situación. Y a mí me preocupó, digo, wow, no sé, no están viendo la realidad espiritual que está sucediendo. Aquí dice esto, vestíos de toda la armadura de Dios. En ese momento el apóstol Pablo estaba sentado en una cárcel, estaba redactando esta carta y, claro, a su lado tenía un soldado romano, ¿no? Que lo estaba cuidando día y noche para que, bueno, no se escapara, pero también guardarlos de otros enemigos que lo querían matar porque él tenía que ser enjuiciado después, más adelante, por el emperador. Así que estaba allí y estaba viendo a este soldado. Y lo veía todos los días, así que lo conocía de memoria a este soldado. Entonces, frente a esto, ¿no? El Espíritu Santo vino y le dijo, mira, así como ese soldado, pues así el creyente tiene que estar armado permanentemente para la batalla espiritual que no vemos, pero que conocemos espiritualmente. Por eso dice, vestido de toda la armadura de Dios. Eso significa que en esa descripción que vamos a hacer de la armadura, no te debe faltar ninguna. No es que puedes optar por una sola, sino que tienes que tener todas las partes de la armadura completa. Además, una premisa principal en esta batalla espiritual es esto. Escucha, no peleamos por la victoria, sino peleamos desde la victoria. No peleamos para ganarnos la victoria espiritual, sino que Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario sobre el diablo. Y lo que hacemos nosotros ahora es permanecer firmes. Eso es lo que nos dice. No está diciendo aquí, ve y pelea contra el diablo, provócalo, haz tú la guerra espiritual. No está diciendo eso. Está diciendo que nuestra posición es mantente firme en la victoria que el Señor ya te ha dado desde la cruz del Calvario para ti. Dice, vestido de toda la armadura para que podáis estar firmes. Eso dice, no para pelearle al diablo y cortarle la cabeza. Está diciendo para permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo maquina de muchas maneras. Es un mentiroso, pero también es un estratega. Además crea situaciones, ¿no? Le hace poner pensamientos a una persona a la otra y están viendo una realidad entre las personas que no existe. Entonces ahí empiezan a generarse conflictos y el diablo se usa cuando eso está pasando. Por eso dice, debemos estar firmes con esa armadura. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa? Nuestra lucha espiritual no es contra las personas. Muchas veces aparecen personas que ni siquiera estamos imaginando que son usadas por el enemigo. Decimos que esta persona es tan buena y mira lo que pasó, no sé qué sucedió. Bueno, personas que están a merced del diablo o personas cristianas que son carnales, como que de repente estaban pensando en una situación X determinada y el diablo les sembró un pensamiento y ellos lo transmitieron. Y uno dice, ¿por qué me dijo eso? Bueno, fíjese, acá el apóstol dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas. Las personas no somos enemigos de las personas y la verdad es que nosotros no tenemos que enfocarnos en lo que está sucediendo, en la realidad nuestra, sino en la realidad espiritual detrás de esa realidad. Porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo, huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Es decir, el diablo es un estratega y entonces él se ha organizado su propio ejército. ¿De dónde sacó el diablo ejército? Bueno, la Biblia dice en Isaías, en Ezequiel, habla de las contrataciones que hizo Lucifer cuando cayó. Pero cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 2, encontramos al gran dragón peleando contra la mujer y demás. Todo, tiene muchos símbolos allí. Y ahí dice que él arrastraba la tercera parte de las estrellas. Es un símbolo que todo el mundo ya sabía en ese momento, que también lo aprendemos nosotros, es que las estrellas simbolizaban en ese momento y en ese lugar los ángeles de Dios. Así que una tercera parte de los ángeles cae juntamente con Satanás. Entonces, 2/3 partes de los ángeles han sido preservados y hoy les sirven a Dios. Pero 1/3 ha caído y está con Satanás. Así que, de todas maneras, si vamos por números,
siempre vamos a ganar 2-1, ¿no? Pero la situación es diferente porque no va ni por número y no va por fuerza, sino física, sino va por autoridad espiritual y andar vestido de la armadura de Dios. Por eso, en esta estrategia que tiene el diablo, él se ha organizado, y entonces por eso dice que hay principados, potestades, gobernadores y huestes que están en todos lados, en todo momento, en todo tiempo. No hay ninguna restricción que diga, a ver, no hay huestes de maldad, no hay en Argentina porque allá se porta mejor que en otros lados. No dice eso la Biblia. Tampoco decimos que, no, mientras nosotros estamos sirviendo al Señor, no va a haber ningún ataque del enemigo. No es cierto, el diablo está cada vez atento a que si estamos distraídos, si le damos lugar, si algo sucede, para que él pueda engañarnos de alguna manera. Por eso hay que estar atentos y firmes con esta declaración que nos hace el Señor. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Vuelvo a decir otra vez, a veces se ha hablado mucho de la guerra espiritual, que nosotros debemos provocar al diablo para pelearlo. No está diciendo eso la Biblia, está diciendo que nosotros ya estamos. No necesitamos motivarlo al diablo para pelear contra nosotros. El diablo ya desde que hemos tomado el camino del Señor, desde que hemos nacido, ya el diablo nos quiere destruir. Pero la realidad es que Cristo nos sostiene, Cristo nos ha dado su autoridad, lo ha dicho así siempre el Señor. Nada os dañará cuando nosotros nos ponemos de parte del Señor bajo su cobertura. Sabemos que el Señor nos ha dado identidad de hijo de Dios. Así que el diablo no puede hacer nada sin permiso. Y si hay algún ataque, ha sido permitido por Dios, pero también Dios nos da la armadura para poder permanecer firme contra toda la acechanza del diablo. Por eso dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, resistir al diablo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, y acá viene entonces uno de los primeros elementos de la armadura espiritual. Y nos dice exactamente esto, ¿no? Estar pues firme, vamos a leerlo, ahí estamos en el versículo 15. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Fíjense que, bueno, acá tenemos un dibujo, a ver si se entiende bien, ¿no? Acá tenemos a este soldado romano de la época de Pablo, con todos los artilugios necesarios, ¿no? Esto es lo que estaba viendo Pablo cuando estaba escribiendo la epístola. Tenía un casco o un yelmo, tiene una coraza, que usted ve aquí, toda esta parte hasta la cintura, tenía la espada, que está aquí, tenía el cinturón, ahí lo tenemos, cinturón aquí, y tenía calzado y el escudo. De todos estos elementos, capaz que nosotros hubiéramos empezado la descripción por otro lado, pero Pablo empezó por el cinturón. Lo primero dice cinturón. A ver, vamos primero con el cinturón. Y el cinturón era súper importante para un soldado. ¿Por qué llevaban un cinturón? Bueno, en la palabra latina, ¿no? Lo que significaba el cinturón de ellos es la palabra balteus, que era un cinturón que utilizaban estos legionarios romanos porque ahí podían portar la espada. Y además tenían unos flecos, aquí como usted puede ver, este mismo cinturón, que les protegía en esa zona púbica de cualquier corte o golpe, ¿no? Para que pudieran permanecer firmes en medio de justamente de esa batalla. Y dice ceñirse, había que ceñirse ese cinturón. La palabra ceñirse en la Biblia hace referencia a colocarse ese cinturón y ajustarse la túnica con él. La idea era moverse con rapidez y esto nos está sugiriendo acción, tener buena actitud, movilizarnos. Así que fíjense que ya esta túnica era bastante corta. ¿Por qué está tan corta? Porque ellos se la levantaban, se la remangaban y se la ajustaban con el cinturón. De esa manera tenían más libertad para moverse. Si no, imagínense, estaba ahí casi inquieto por lo que era esa túnica. Así que se la remangaban y podían entonces pelear con mayor facilidad. Estaban ágiles, se movían, no se detenían. Por eso había que ceñirse, había que atarse ese cinturón. Así que, a ver, 3 cosas importantes que hacían el cinturón en el soldado. Daba estabilidad al cuerpo, es cierto, estabilidad. ¿Por qué?
porque podía repartirse el peso de la cintura y ajustándosela con el cinturón. La coraza era de acero y tenía que ajustarse al final al cinturón para que no se moviera, no se le corriera, no se le cayera. También, en segundo lugar, ese cinturón sostenía otras piezas de la armadura. Así que aquí vemos que aseguraba, además las piezas de toda esta armadura que habíamos hablado y la mantenía en el lugar, la espada, la daga, otros elementos, a lo mejor una cantimplora de agua y demás, estaban todos ajustados al cinturón, así que era un elemento indispensable para poder cargar con las otras cosas que tenía. Y además, en tercer lugar, ese cinturón aseguraba esa túnica. Así que cuando entraba en batalla, el soldado entonces podía remangarse, como ya habíamos dicho, la ajustaba con el cinturón y de esa manera tenía libertad para mover los pies. Vaya usted pensando, ¿no?, que todo esto tiene que ver con nosotros en el sentido espiritual. Porque Pablo dice que tenemos que ponernos ese cinturón de la verdad. Es el cinturón de la verdad. Eso es prioritario en nuestra vida. Lo demás viene después. Primero es el cinturón de la verdad. Por eso empieza por aquí. Mira, si nuestra vida nosotros queremos que haya estabilidad en todas nuestras partes, ¿no?, tenemos que tener puesto el cinturón de la verdad. Primero, antes que nada, vivir en la verdad. Hermanos, si no le creemos a la palabra de Dios, si no vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra, todo lo demás es superficial, no va a servir, estamos todos desequilibrados, se nos va a caer la armadura en cualquier momento. Fundamental primero empezar así. No hay ninguna victoria espiritual si no vivimos en la verdad de Dios. Lo demás puede estar allí como para decoración, pero si realmente es una armadura, tiene que ajustarse todo a la verdad de Dios para que esto pueda llegar a funcionar. Ninguna otra arma espiritual puede servirnos si no andamos en la verdad. Es un principio que nos dice la palabra del Señor siempre. Andad en la verdad. Y tercera de Juan 2, 4, 8, 12 nos habla de qué gozo es andar en la verdad, siempre vivir en la verdad, ¿no? Así que hay que ajustarse siempre a la verdad de Dios para que después podamos desarrollar todo el resto. Así que si alguien dice, no, yo estoy combatiendo con el enemigo, ¿qué estás haciendo? Estoy orando, bien, ¿qué más? ¿Cómo estás viviendo la verdad de Dios? Bueno, hay algunas cosas que no le quiero contar a mi jefe, no, hay algunas cosas que no le dije a mi esposa, tampoco. A ver, entonces, ¿dónde está la verdad de Dios? Para poder realmente permanecer firme contra los ataques del diablo, lo primero es la verdad, primero el cinturón, hay que ponérselo, ajustarse el cinturón. Hermano, no vamos a despegar, pero vamos a permanecer firme frente a las estrategias del diablo. Acuérdese, la palabra dice, la suma de tu palabra es la verdad. Así que necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué lo necesitamos? En el cielo se proclama la verdad siempre. No existe ninguna mentira allá en los cielos. Solamente es el diablo que miente con respecto a los creyentes, miente tratando de sacar su propia tajada, pero Dios conoce la verdad siempre. Ahora, el diablo no puede acusarnos con verdad, porque la verdad es que tenemos que andar de acuerdo a la verdad de Dios, ¿no? Va a tratar siempre el diablo de distorsionar, falsificar la verdad, impedirla en el ser humano. Dice que también detiene esa verdad para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por lo tanto, la verdad es sumamente importante. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, y también nos habla de la batalla espiritual. Y ahí dice que la verdad lo que va a hacer es destruir fortalezas mentales, derriba argumentos. Mira, si hay una persona que tiene todo eso en su cabeza, mentiras del diablo, que quiere seguir viviendo su propia vida como a él le gusta, fuera de la verdad de Dios, no quiere creer en Dios, no quiere creer que Jesús es el Salvador y vive con esa mentira, entonces necesita un contraste grande. Tiene que conocer la verdad del Señor para que justamente allí pueda haber victoria espiritual. 2 de Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso es que cuando uno viene al Señor, toma
parte de la familia espiritual, porque el Señor lo hace hijo de Dios, a partir de ahí comienza a andar en la verdad. Claro, el diablo no va a querer que él siga, por eso son sus ataques. Pero cuando uno está ceñido con la verdad de Dios, vive con la verdad, el diablo no puede hacer nada. Si tú vives en la verdad, no hay manera que te acuse, ni que te haga algo, agarrarte por algún lado, porque ahí estás, con la verdad de Dios, viviendo allí, ¿no? El diablo puede acusar a un hijo de Dios que no vive en la verdad, claro, sí, puede tomar control si le damos lugar a través de las mentiras, él va a influir para que las cosas salgan de acuerdo a sus propósitos, y una mentira lleva a la otra mentira, y ya sabemos los trágicos finales de las mentiras. La verdad es que tenemos que vivir en la verdad de Dios. Juan 8:32, el Señor Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que para tener libertad contra el enemigo y no sentirnos acusados, ay, que el diablo dice esto y dice lo otro y será y yo tengo miedo, para no vivir así, primero, cíñete el cinturón de la verdad. Vive en la libertad del Señor Jesucristo. Así que básicamente, a ver, ¿qué significa ceñirse con el cinturón de la verdad? Primero, mantener y afirmar la verdad de Dios por las Escrituras. No es la verdad que dijo una persona, no es la verdad que a mí me parece, no es mi verdad. Es la verdad de la palabra de Dios. Así que mantener y afirmar la verdad de Dios en todo tiempo es lo que te va a ayudar a permanecer firme en los momentos de tentación. Segundo, alinear discusiones, actitudes, motivaciones, todos al punto de vista de Dios y de su palabra. A partir de ahí te mantienes firme porque sabes dónde estás parado. Tercer lugar, imita al Padre en carácter por el Espíritu Santo. Así que el Señor mismo te ha mandado al Espíritu Santo para que tengas el carácter de la verdad de Dios. Así que ajústate a esa verdad siempre. 4. Filtra cada circunstancia que está pasando alrededor de ti a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a esa circunstancia? Puede que te lleves muchas sorpresas en cuanto a lo que Dios hace y la autoridad que el Señor te ha delegado para esas situaciones. Y quinto, pon en práctica siempre todo lo que has aprendido. Vive la verdad de Dios. Así que desarrolla esas oportunidades para que esa victoria permanezca en ti. El diablo se la lleva y terminas tú perdiendo una batalla que ya estaba ganada si no andas en la verdad, si no tienes el cinturón de la verdad. Por eso, primero, fundamental, entonces, la verdad de la palabra. El versículo 6, versículo 14 también nos habla de la segunda parte de la armadura y dice, está pues firmes, ceñidos con el lomo de la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Así que hablemos de la coraza de justicia. La coraza de justicia. Así que está determinada, fíjese, por lo que empieza desde los hombros hasta la cintura. Toda esta parte es la coraza del soldado. Vamos a estudiarla. A ver, esa coraza. La palabra griega para coraza es la palabra tórax. Justamente de aquí, en primer lugar, habla de la palabra tórax, ¿no? De aquí sale la parte de arriba del ser humano. Denota una coraza o un coselete que consistía en dos partes, adelante y atrás, protegiendo al cuerpo, desde el cuello hasta la cintura. Así que había una protección de toda esa parte por esta parte de la coraza. En la parte latina, ¿no? En latín se llamaba la lorica segmentata, ¿no? Coraza romana, que tenía ciertas bandas de hierro o acero, no era todo completo sin moverse, porque si no estaba todo rígido el soldado, ¿no? Por eso estaba, fíjese que son planchas, ¿no? Planchas en partes así podía moverse para un lado, para el otro, y se podía desplazar. Eran todas planchas, láminas de hierro o acero que estaban unidas entre ellas, y abajo de esto, ¿sí? Tenía cuero, claro, entonces de esa manera era más fácil y no raspaba, no le molestaba al soldado para poder moverse mejor, ¿no? Así que bueno, podía también, interesante, es que se podía almacenar de forma compacta, ¿no? Se podía separar en 4 partes. Así que la parte de atrás y la de adelante se podían desprender, estaban acordonadas, y además también la parte de arriba y la de abajo se podían sacar también, así que en 4 partes la doblaban y se podía transportar
cuando por ahí o se tenían que bañar o tenían que hacer alguna otra actividad. Así que así era como la podían tener. ¿De qué los protegía? Pues protege todos los órganos vitales. Fíjense que todos los órganos vitales los tenemos en esta parte de aquí, ¿no? Sobre todo el corazón. Y si cualquier arma pudiera llegar a estos órganos, pues se acabó la vida del soldado, ¿no? Por eso es tan importante esta coraza. De Efesios, capítulo 6, versículo 14, nos dice que esta coraza, bíblicamente hablando, a ver, en el sentido espiritual, es la coraza de justicia. Así que fíjese, coraza de justicia. Qué importante que es la coraza de justicia, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿no deberíamos empezar por la coraza de justicia y después el cinturón? No, la verdad es que no. Primero tiene que estar la verdad. Conocer la verdad para que te haga libre. Conocer la verdad de qué es la justicia de Cristo. Por eso es importante primero el cinturón y luego entonces viene la coraza de justicia. Porque de esa manera entonces entendemos que nuestra justicia no es por obra personal, no es mérito propio, viene de Cristo. Él nos pone la coraza de justicia, es su justicia a nuestra vida. Así que esa justicia, en griego la palabra dikaisune significa carácter o calidad de ser recto, de ser justo, ser o hacer lo que está bien, lo que es correcto, entender esto, ¿no? Es la calidad o cualidad de ser honesto, cumpliendo con las expectativas que hay en una relación. En este caso, con el Señor es vivir de acuerdo a la expectativa que tiene Dios. Las expectativas de Dios son muy altas y nosotros la verdad es que no la podemos cumplir por nosotros mismos. Nunca llegamos a cubrir esa expectativa de Dios. A menos que nos sometamos a alguien que sí lo hizo. Jesús en la cruz del Calvario cumplió todas las expectativas del Padre. El Señor, el Padre Celestial, desde los cielos siempre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él obedecer, a Él seguir. Así que bajo la obra del Señor Jesucristo es que nosotros recibimos su justicia. En Romanos capítulo 3, desde el 21 al 26, está esa descripción de la justicia de Cristo, que en la cruz del Calvario logró la propiciación, la ira de Dios ha sido quitada del medio por esa obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, nos sometemos a Él, ¿no? Y bueno, Dios cuenta nuestra fe por justicia. Ya desde el Antiguo Testamento hablaba esto, ¿no? El justo por la fe es el que va a vivir. Así que justo por la fe podemos alcanzar justicia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué necesitamos llevar puesta la coraza de justicia en la batalla espiritual, ¿no? A veces uno dice, oye, esto es demasiado, ¿no? Yo quiero libertad, yo no quiero tener justicia de Cristo, yo quiero vivir así en mi propia camiseta, ¿no? Pero no va a resistir tu camiseta frente a los ataques del enemigo. Tienes que saber siempre, el diablo siempre va a venir, tú eres pecador, mira lo que hiciste, te mereces castigo, Dios no te ama, todos esos ataques que vienen constantemente. Tiene que estar puesto esa coraza de justicia de Cristo. ¿Y cómo contrarrestamos esos ataques? Diciendo, Dios me ha perdonado, el Señor Jesús me hizo libre, me ha quitado la culpa, ahora soy un hijo del Señor, ya no vuelvo para atrás. Así que ahí está la coraza de justicia de Cristo protegiéndote siempre de todo ataque del enemigo. Así que es el propósito de esa coraza, es hacernos íntegros, impenetrables para el diablo. ¿Por dónde me meto, no? ¿En qué lugarcito? Todo está cubierto, no puedo tocarlo, ¿no? Es así justamente como funciona la coraza espiritual, ¿no? Invulnerable para el diablo, no hay manera de que él pueda atravesarlo. Pero ¿qué pasa si nosotros nos llevamos la coraza de justicia? Andamos en nuestra propia camiseta, es una puerta abierta para que el diablo y sus secuaces tomen control, ¿no? Y siembren dudas y nuestro corazón se empieza a lastimar. Ay, mira lo que me dijo, ay, cómo me siento. Los sentimientos nos empiezan a ganar, la conciencia empieza a entenebrecerse. No necesitamos la coraza de justicia urgente, sino el diablo puede hacer estragos en nuestra vida, una ruptura en nuestra comunión con el Señor, ¿no? Porque el Señor no habita en las tinieblas, el Señor habita donde hay luz. Así que necesitamos esa comunión permanente con el Señor. Así que vestirse de la coraza de justicia implica caminar con seguridad en la fe. Ahí está, nuestro testimonio respalda nuestra fe y por eso es que vivimos confiados en esa justicia del Señor. El Señor protege nuestro corazón. La justicia de Cristo protege nuestro corazón. Así que tenemos que mantener
la coraza puesta permanentemente. No te la puedes sacar, no para decir, bueno, yo ya he tenido bastante la coraza, así que ahora voy a vivir un poco más libre a mi criterio, en mi libertad, o libertinaje más bien, ¿no? No, tienes que vivir la justicia de Cristo de manera permanente. Sobre todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que vivirla y diariamente. No podemos dudar de la justicia del Señor. Lo que el Señor ha hecho está escrito en su palabra. Tenemos que saber que Dios reveló la Escritura y es una verdad inamovible para nosotros. La coraza de justicia ha sido obtenida gratuitamente por Cristo. No podemos nosotros comprarla, no nos alcanza nada, no tenemos nada con qué comprar. Y de hecho, le digo, en la época de los romanos había muchos que eran llamados a ir a la guerra y algunos no tenían tal vez el dinero para poder comprarse toda esa coraza y adquirirla y tenían que ir sin coraza. Así que imagínense lo poco que duraban en la batalla. Por eso es importante saber que el Señor nos ha dado la coraza gratuitamente para que nosotros nos la coloquemos y no te la saques más. Ahí estás, unido con el Señor por siempre. Así que es hacer obras de justicia diariamente, ¿no? Perfeccionar la santidad de nosotros, la santificación que está trabajando el Espíritu Santo en nuestro corazón, pues cada día se perfecciona. Filipenses 2:12 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esa justicia de Cristo tiene que llenar tu corazón, tiene que protegerte siempre, tiene que estar cubierto por el Señor para que puedas vivir siempre sobre los ataques del enemigo y permanecer firmes, inamovibles, que nada llegue ni estropee la obra de Dios en tu vida. Muy bien. Tercer lugar, vamos a la parte del versículo 15, que dice, Efesios 6:15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Así que es calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Del Evangelio, vamos acá, y de la paz. No nos olvidemos de esto, de la paz. No, fíjense que el soldado tiene que tener paz dentro para permanecer firmes contra las acechazas del enemigo. Por eso es una batalla espiritual muy diferente a las batallas normales, ¿no? Siempre un general alista su tropa y lo hace tener enojo, odio contra el enemigo para ir a pelear y matarlo lo antes posible. Ahora es diferente. En la batalla espiritual lo que tenemos que tener es paz. ¿Y dónde? ¿Dónde la encontramos? Justamente en la parte de aquí, de los pies. Ahí es donde nosotros podemos empezar a tener la paz que nos dice el Señor. A ver, ¿cómo era el calzado del soldado romano? Se llamaba caliga, eran sandalias que estaban hechas de cuero, pero también en la parte de abajo, en la plantilla, sobre el piso, no sobre arriba, sino hacia abajo, tenía clavos o tachuelas en la suela. Ya se imaginan cuál era el propósito, ¿no?, de ese calzado. Bueno, en primer lugar, ese calzado le daba protección a los pies. Imagínense por tantos lugares que iban a andar, ¿no? Espinos, cardos, cosas que podían lastimarles, piedras filosas. Así que le proporcionaba protección. Pero las tachuelas que tenía también le daban mayor estabilidad y firmeza. Estaba clavado el hombre ahí en la pared, en el piso, cuando venía algún ataque, ¿no? Entonces era muy difícil moverse porque ahí estaba. Evidentemente con un empujón no lo iban a tirar así nomás, no se iba a resbalar. Nosotros aquí en Massachusetts necesitamos esos zapatos, ¿no?, cuando viene el hielo. Bueno, también le daba tracción necesaria, así que evitaban que los soldados se resbalaran, difícil de derribar, y cuando tenían que correr se ajustaban más al terreno y podían ir más rápido todavía. Ese calzado era bien importante para el soldado romano. Bueno, ¿por qué se dice que ese calzado es de la paz del creyente? Bueno, el fin es pararnos y permanecer firmes. Recuerda, dice eso, firmes. ¿De qué manera podemos estar firmes? Con la paz del Señor. Si tenemos inseguridad, intranquilidad, le creemos al diablo lo que nos dice, pues nos resbalamos y caemos. Para permanecer firmes necesitamos la paz del Señor Jesucristo. ¿Alguna vez usted habrá experimentado la paz del Señor cuando las situaciones son adversas? Uno puede sentir la paz cuando está todo bien, pero cuando las dificultades son más grandes,
pues ahí se ve, ¿no? Circunstancias, situaciones, amistades, economía, carrera, a veces nos intentan sacar de esa posición de estabilidad. Pero bueno, no podemos sentirnos abatidos y derribados. La paz del Señor nos va a dar la firmeza que necesitamos para todo el tiempo. ¿Por qué dice el Evangelio de la paz, no? Bueno, la paz es una palabra que conoce muy bien la iglesia, porque desde el tiempo antiguo judío era el shalom, ¿no? Era el saludo, era la paz de Dios que iba a estar con ellos siempre. Así que se toma esto para decir, bueno, plenitud, bienestar, descanso interno del alma cuando alrededor las condiciones externas no son las mejores. En nuestra alma sí se nota esa paz del Señor. Así que alguien que tiene paz es estable, es calmado, ordenado, tranquilo, viene de Dios, ¿no es cierto? Es todo lo opuesto a lo que es el caos, la ansiedad, la inquietud. Eso es lo que hace el Señor cuando nos da de su paz. Colosenses 3:15 nos dice que nuestro corazón tiene que estar gobernado por la paz de Dios, siempre guiado por el Señor. Vamos a caminar e ir por la paz del Señor. El Señor nos va a guiar con su paz a las mejores decisiones. Así que bueno, recordemos esto, a pesar de todo, ahí estamos con el Señor. Y apresto, ¿no? Apresto del Evangelio de la Paz, apresto en griego significa prestreza y prontitud. Vamos, rápida disposición para movilizarnos. Si el Señor nos mueve, si tenemos que ir hacia cierto lugar, pues bueno, rápidamente, dispuestos, ya estamos listos. A veces en un partido deportivo, ¿no? En algún deporte en particular, que alguien está sentado en el banco de los suplentes y el director técnico le dice, tienes que entrar. Y este hombre todavía no tiene atado ni el botín, ¿no? Ni el calzado para entrar, y hay que esperarlo al hombre para que se aliste. Y siempre los relatores dicen, ¿cómo es que no está listo este hombre para poder entrar enseguida? No, por eso. Cuando hace falta entrar, hermano, vas a tener que tener el calzado, ¿sí? Ya dispuesto y listo para salir rapidísimo cuando el Señor te mande a hacer algo, ¿no? Así es. Siempre listo. 1 Pedro 3:15 nos habla de esto, ¿no? Esa misma palabra. Siempre listo para servir al Señor. Y la paz del Señor. El Señor Jesús dijo que es muy diferente a como el mundo la da. ¿Por qué es necesario el apresto de la paz en medio de una batalla espiritual? Mire, el diablo quiere que tú te quites los zapatos de la paz, ¿no? Que pierdas la paz en medio de la batalla. Así que si no te la gana por el corazón, te la va a ganar por la inquietud. Entonces es importante tener en cuenta toda la armadura, ¿no? Si usted no pueda descansar, no pueda dormir, no puede pensar claramente, no decida correctamente, que haga cosas que usted no debería, todo eso quiere hacer el diablo. Esa es la estrategia de él. Sin paz va a empezar a ganar sus batallas. Por eso es importante que la paz guarde nuestra mente, nuestro corazón, que estemos preservados por el Señor en momentos de dificultad. Y recuerda que estamos hablando del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas noticias de Cristo y su salvación, que somos hijos de Dios, que tenemos una eternidad con Él, que nos espera el gozo eterno con Cristo, todo eso tiene que producirnos en nosotros la paz del Señor, saber hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que el Señor seguirá haciendo en nuestras vidas. Así que eso tiene que ayudarnos porque nos mantiene firmes en nuestra posición. Clavado ahí, firme. Por eso, así dice la palabra, ¿no? Estás con el apresto del Evangelio de la Paz, nadie puede moverte de esa posición que el Señor te había dado. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el Dios de paz, es decir, el Dios que da la paz, ¿no? Este Dios nos santifique de manera completa todo nuestro todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. No hay manera de entrarle a este soldado, está bien protegido, de ninguna manera. Así que aquí el diablo no tiene nada que hacer contra un creyente que está firme con la paz de Cristo. ¿Cómo hacemos para mantener esa paz en nuestra alma en medio de situaciones difíciles? Bueno, tenemos que someternos totalmente al Señor. A veces sometemos alguna parte de nuestra vida, pero no nuestro ser completo. Y recuerda que nuestra alma tiene emociones, intelecto, voluntad. A veces le someto las emociones, pero no la voluntad, ¿no? Y con mi intelecto yo tengo que saber muy bien la palabra de Dios para tomar una buena decisión. La voluntad hace que yo tome decisiones en cuanto a Cristo. Así que mi voluntad
está sometida a la palabra, obediencia a Cristo, de tal manera que ya no hay nada que vaya en contra de lo que Dios ha dicho. Así que ahí vamos a mantenernos fieles en el Señor. Bueno, a lo mejor usted perdió el trabajo, tiene necesidades que cubrir, puede que empiece a preocuparse desmedidamente, o no, puede vivir la promesa del Señor, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso para usted es firme. Ahí está plantado en la roca que es Cristo, ¿sí? Con ese calzado que tiene tachuela y no lo mueve nadie, y está pensando en lo que el Señor ha dicho para estos momentos difíciles. Así que póngase ese calzado, ¿sí? Ponga su alma, intelecto, emociones, voluntad bajo el gobierno del Espíritu Santo. Deja que el Señor tome control y verás la respuesta que viene de parte del Señor. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en ese contexto está hablando que tengamos cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que fíjese que el diablo puede devorarnos si nosotros tomamos la libertad de seguir a nuestra ansiedad, ¿no? Y como va nuestra ansiedad, así vivimos. Y la verdad es que vamos a vivir de manera tan voluble, ¿no? Porque a veces estaremos bien, otras mal, nos preocupa el futuro, no sabemos qué puede llegar a pasar y así no podemos vivir. Necesitamos estar plantados firmes con la paz que el Señor nos ha dado. Y el diablo no puede hacer nada con alguien que tiene la paz de Cristo. No sabe cómo engañarlo, no sabe qué verdad, qué mentira decirle para desestabilizarlo. No, usted está con la paz del Señor. Usted sabe que Dios es el que lo sostiene, lo mantiene, así que dependemos de Él. Dependemos de la gracia del Señor. Amén. Recuerda la palabra, Efesios 6, 10, 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que en esta clase ya hemos visto tres. Hemos visto el cinturón, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, y la próxima clase vamos a ver los otros tres elementos que nos quedan acerca de la armadura espiritual. Así que apresto, firme, confiado en el Señor, con ese cinturón de la verdad, que nadie te mueva porque vives en la verdad de Cristo. Tienes la coraza de justicia del Señor que te protege siempre y el evangelio de la paz que te mantiene firme a donde el Señor te ha puesto. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres el que nos da esta armadura. Tú la has ganado en la cruz de Calvario y nos las ofrece de manera gratuita para cada uno de nosotros. Así que nos ponemos esta armadura para permanecer firme contra todo ataque del enemigo. No hay manera de que el diablo tenga lugar en nuestra vida cuando estamos cubiertos por todo lo que tú nos das, esas herramientas, esas armas espirituales para permanecer firmes. Oramos, Señor, creyendo en tu palabra y en tu autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente. No te pierdas la próxima clase. Vamos a completar la armadura espiritual.